Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismecito turco y dramas amorosos que nos encantan. Copyright, bueno tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, seamos honestos, nos tiene a todos con el corazón superíndice 3n en un pu más menos o, can llaman realmente esto, suplicando a Demet Özdemir para una última llamada de amor. Rense para un viaje lleno de especulaciones, rumores jugosos y un análisis profundo de las seu más menos ales. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este drama, por favor, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campanita. No querrú me perderse ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, chismes y teorías sobre sus celebridades turcas favoritas. Asu que ya saben, un clic, un corazón superíndice 3n y estar n al tanto de todo. Bien, ahora hablemos de lo que nos compete. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es, sin duda, una de las más seguidas y comentadas en el mundo del espectáculo turco. Su química en la pantalla, especialmente en la exitosísima serie Erkenci, fue absolutamente innegable. Y por supuesto esa química trascendió superíndice 3 la pantalla, convirtió Copyright dolos en una de las parejas más queridas y aclamadas. Pero como suele suceder en la vida, y especialmente en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son color de rosa. Después Copyright de un torbellino de romance y pasión superíndice 3n, Can y Demet tomaron caminos separados. Y aquí es donde la historia se pone interesante. A lo largo de los aún más menos han surgido rumores, especulaciones y fuentes cercanas, que aseguran que el fuego entre ellos nunca se apagó superíndice 3. Que a pesar de la distancia, a pesar de sus nuevas relaciones, a pesar de todo, hay una conexión superíndice 3n profunda que los sigue uniendo. Ahora bien, la pregunta del millón superíndice 3n, ¿es verdad que Can Yaman estuvo suplicando a Demet por una última oportunidad? Vamos a analizarlo. Primero, hay que ser realistas. Tanto Can como Demet son figuras públicas que están constantemente bajo el escrutinio de los medios y los fans. Cada uno de sus movimientos es analizado, interpretado y magnificado. Asu que es difícil separar la realidad de la ficción superíndice 3n, la verdad de la especulación superíndice 3n. Sin embargo, si prestamos atención superíndice 3n a las seu más menos ales, a los pequeños más menos os detalles, podemos empezar a armar el rompecabezas. Por ejemplo, recordemos las declaraciones que ambos han hecho en diferentes entrevistas. A pesar de que nunca han hablado explícitamente sobre su relación superíndice 3n, siempre han mantenido un tono respetuoso y cariño más menos oso el uno hacia el otro. Incluso han dejado entrever que guardan un recuerdo especial de su tiempo juntos. Además de ese, no podemos ignorar las redes sociales, ese campo de batalla moderno donde las celebridades revelan sus verdaderos sentimientos. Si analizamos sus interacciones, sus likes, sus comentarios sutiles, podemos encontrar pistas que sugieren que la llama sigue encendida. Por supuesto, también Copyright, hay que tener en cuenta sus vidas personales. Demet se casó superíndice 3 y luego se divorció superíndice 3. Can ha tenido varias relaciones que no han prosperado. ¿Será que ambos se dan cuenta de que, después Copyright de todo, lo que tenían era algo especial e irrepetible? ¿Será que el tiempo y la distancia han hecho que valoren a UNMU lo que perdieron? Y aquí es donde entra en juego la palabra súplica. ¿Es Can Yaman realmente suplicando a Demet? Probablemente no en el sentido literal de la palabra. No lo imaginamos de rodillas y llorando. Pero es posible que es Copyright intentando, de una forma u otra, reconectar con ella. Que es Copyright buscando una manera de reavivar la chispa, de demostrarle que aún siente algo por ella. Quizú ese atrabu Copyright de mensajes indirectos en las redes sociales, quizú ese atrabu Copyright de amigos en común, quizú ese incluso atrabu Copyright de proyectos profesionales. Recordemos que se ha hablado de la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en una nueva serie. Imagúnense la explosión superíndice 3 en medio, tica si eso llegara a suceder. Por supuesto, todo esto son especulaciones. Pero como dije al principio, es lo que hace que esta historia sea tan fascinante. Nos encanta imaginar que el amor verdadero siempre encuentra un camino, que las segundas oportunidades existen y que a veces, lo que creíamos perdido puede regresar a nosotros de la forma inesperada. Además de ese hay que considerar el factor cultural.
En Turquía, las relaciones son muy importantes y la presión superíndice 3N social puede ser enorme. La gente a menudo idealiza las parejas y espera que permanezcan juntas para siempre. Asu que es posible que Can y Demet sientan esa presión superíndice 3N y que, en el fondo, sepan que sus fans aún esperan que vuelvan a estar juntos. Ahora bien, ¿Q Copyright opina Demet de todo esto? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. Demet siempre ha sido una mujer muy reservada con su vida personal. Nunca ha dado detalles explícitos sobre su relación superíndice 3N con Can y siempre ha mantenido una actitud discreta y profesional. Pero al igual que con Can, también Copyright N podemos analizar sus seu más menos ales. Sus gestos, sus miradas, sus respuestas evasivas en las entrevistas. Todo esto puede darnos una idea de lo que realmente siente. Y si somos honestos, parece que Demet también Copyright N guarda un cariño más menos o especial por Can. Quizá se no de la misma manera que antes, pero su como un recuerdo valioso de un momento importante en su vida. Entonces, ¿volverán Can y Demet a estar juntos? Esa es una pregunta que solo el tiempo podrá responder. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de este drama, especulando, fantaseando y esperando lo mejor. Porque al fin y al cabo, todos amamos una buena historia de amor. Y hablando de amor, también Copyright N hay que considerar el factor de la madurez. Ambos han crecido mucho desde que estuvieron juntos. Han aprendido de sus errores, han madurado como personas y como profesionales. Quizá vese ahora con una perspectiva diferente podrán tener una relación superíndice 3N MUD, ese su superíndice 3 lida y duradera. Además, la industria del entretenimiento es muy competitiva y exigente. Es difícil mantener una relación superíndice 3N estable cuando se está constantemente viajando, trabajando largas horas y lidiando con la presión superíndice 3N de la fama. Quizá vese ahora con esa experiencia y estabilidad, podrán manejar mejor los desafíos de una relación superíndice 3N en el mundo del espectáculo. Y no olvidemos el poder de los fans. Los fans de Can y Demet son legión superíndice 3N y son extremadamente apasionados. Han apoyado a la pareja desde el principio y siguen esperando que vuelvan a estar juntos. Esa presión superíndice 3N de los fans también Copyright N puede influir en sus decisiones. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un cúmulo de emociones, especulaciones y esperanzas. ¿Es tú Can suplicando por una última oportunidad? Quizá ese su, quizá ese no. Pero lo que es innegable es que la llama entre ellos sigue encendida, y que la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N sigue latente. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y lleno de chismes sobre Can y Demet. Recuerden que todo esto son especulaciones y que la verdad solo la conocen ellos. Pero, ¿ustedes Copyright opinan? ¿Creen que Can y Demet deberán darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Do Copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo Copyright doles mood ese contenido como este. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el superíndice 3. Besitos y abrazos. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que aún no hemos terminado. Porque esta historia es como una cebolla, tiene capas y capas de chismecito delicioso que explorar. Y como yo su Copyright que ustedes son adictos a estos dramas tanto como yo, he decidido profundizar aún en el tema. Vamos a desmenuzar cada rumor, cada seu más menos al, cada posible indicio de que Can Yaman estuvo efectivamente, moviendo cielo y tierra para recuperar el amor de Demet Özdemir. Primero volvamos a Erken Zikuay. Ay, Erken Zikuay. Esa serie fue un fenómeno superíndice 3-. No solo en Turquía, sino en todo el mundo. La química entre Can y Demet era palpable e electrizante. Sus personajes Candivit y Sanemaiden eran almas gemelas destinadas a estar juntas. Y claro, la audiencia se enamoró superíndice 3 perdidamente de ellos. Pero, ¿era solo actuación superíndice 3N? ¿O había algo más?
Muchos afirman que la relación superíndice 3N entre Khan y Demet comenzó superíndice 3 precisamente durante el rodaje de Erkenci Kwai. Que la pasión superíndice 3N que veíamos en pantalla era real. Y que, fuera del set, también Copyright N vivieron un romance intenso y apasionado. Hay fotos, hay vídeos, hay testimonios de personas que trabajaron con ellos que lo confirman. Incluso se habla superíndice 3 de un compromiso, de planes de boda. Imagúnense la magnitud del drama cuando todo se vino abajo. Pero ¿Q copyright para su superíndice 3 exactamente? A Q es donde las versiones difieren. Algunos dicen que la relación superíndice 3N se desgastó superíndice 3 por la presión superíndice 3N medio tica y la intensidad de sus agendas de trabajo. Otros aseguran que hubo terceros en discordia, celos y malentendidos. Y por supuesto, no faltan las teorías conspirativas que involucran a managers y representantes que querían controlar sus carreras y sus vidas personales. Lo cierto es que después copyright ese de la separación superíndice 3N, Khan y Demet tomaron caminos diferentes. Khan se fue a Italia, donde continuó superíndice 3 su carrera como actor y modelo. Demet se quedó superíndice 3 en Turquía protagonizando otras series y películas. Ambos tuvieron otras relaciones, pero ninguna pareció a consolidarse realmente. Y mientras tanto los fans seguían son más menos ando con una reconciliación superíndice 3N. Y a Q es donde volvemos al presente. ¿Q copyright ha hecho Khan llaman para intentar reconectar con Demet? Bueno, las seu más menos sales son sutiles, pero es tu DNA. Por ejemplo, Khan ha empezado a seguir a Demet en Instagram nuevamente. Unfollow y refollow. Miren ustedes Q copyright drama. Ademun S ha dado like a algunas de sus publicaciones, especialmente aquellas que tienen un tono nostálgico o romántico. ¿Coincidencia? Yo creo que no. También Copyright N se ha dicho que Khan ha estado preguntando por Demet a amigos en común. ¿Qué quiere saber CU superíndice 3 mo es tu Q copyright es tú haciendo si es tú feliz? Y lo mun es importante si es tú dispuesta a darle una segunda oportunidad. Algunos incluso aseguran que Khan ha intentado contactar directamente a Demet, pero que ella se ha mostrado reacia a hablar con diéresis copyright L, hay Q copyright difícil es el amor. Pero Khan no se rinde. Al parecer, es tú dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar a Demet. Incluso se ha hablado de que estará dispuesto a mudarse de nuevo a Turquía, para estar mudese cerca de ella. Eso su que es una declaración superíndice 3N de amor. Y por supuesto, no podemos olvidar el rumor de la nueva serie. Se dice que hay un proyecto en marcha que podrá reunir a Khan y Demet en la pantalla nuevamente. Imaginen la emoción superíndice 3N de los fans. Será la oportunidad perfecta para que ambos reconecten, para que la química vuelva a surgir y para que, finalmente, puedan vivir su historia de amor como todos esperan. Pero, ¿es solo un rumor? ¿O hay algo de verdad en todo esto? Bueno, hasta ahora no hay nada confirmado. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con fuerza. Muchos medios de comunicación superíndice 3N turcos han publicado la noticia, citando fuentes cercanas a los actores y a la productora. Asu que es muy probable que haya algo de cierto en todo esto. Pero, incluso si la serie se hace realidad, ¿será suficiente para que Khan y Demet vuelvan a estar juntos? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. La verdad es que la reconciliación superíndice 3N depende de muchos factores. Depende de si ambos N dispuestos a perdonar el pasado, a superar sus diferencias y a construir un futuro juntos. Depende de si la química sigue de si la llama sigue encendida. Y por supuesto depende de si el destino de su lado. Pero independientemente de lo que pase, lo cierto es que la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir seguirá siendo un tema de conversación superíndice 3N durante mucho tiempo. Porque es una historia de amor, pasión superíndice 3N, drama y esperanza. Es una historia que nos recuerda que el amor verdadero existe, que las segundas oportunidades son posibles y que a veces, los sueños más menos o se hacen realidad. Y ahora mis amores, hemos llegado al final de este anu, lisis exhaustivo y lleno de chismecito. Espero que hayan disfrutado de cada detalle, de cada rumor y de cada especulación superíndice 3N. Recuerden que todo esto son solo teorías y que la verdad, solo la conocen Khan y Demet.
Pero, ¿ustedes Copyright piensan? ¿Creen que Canestu, realmente suplicando por una última oportunidad? ¿Creen que Demet deberá darle una oportunidad? ¿O creen que es mejor que ambos sigan adelante con sus vidas? Du Copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright doles mood ese contenido como este. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el Superíndice 3 Simo. Besitos y abrazos. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. Chao, chao. Y que viva el chismecito turco.